Ujú. A ver cómo anda. Ya somos 20. ¿Ve? Entonces ahí tenemos el sistema Boxing, que es el sistema estándar a nivel mundial de la nomenclatura de cualquier anteojo. Por si acaso, no es invento mío, ¿sí? Es una nomenclatura mundial. Ahí está el puente. Distancia entre lentes, porque D de distance, B de between, que quiere decir entre, y length, ¿no? Entonces la abertura mínima del lado nasal de ambos lentes, la abertura mínima, ¿ve? La abertura mínima. Hasta ver. Entonces, si yo mido acá, por decir en este punto, si yo mido acá, esto ya va a ser más ancho, ¿ve? Si yo mido acá, también es más anchito. Entonces, si yo mido acá, este es el más cortito. Aquí ya creció, ¿ve? Aquí ya creció. Tengo que ver cuál es la abertura mínima, cuál es la distancia mínima entre esta parte y la abertura mínima, o la distancia mínima entre el lado nasal de un lente con el lado nasal del otro ojo. Eso viene a ser el puente, ¿eh? El puente P es el puente. Hay dos people esperando eso. Y ahí tenemos. Entonces, ¿qué más? Sí, ahí está más completo. La línea datum. Ahí está. La línea datum. Entonces, ¿cuál es la línea datum? Dice, es la línea que va a lo largo del armazón del lente y que intersecta en el centro con la longitud vertical del aro. ¿Sí? Así es, la línea datum. Entonces, esto tiene que ser equidistante de aquí a aquí, así, la línea datum. Aquí sería el centro geométrico del anteojo, el centro geométrico, ¿ves? Así. Y también se puede intersectar las dos diagonales, ¿ves? Va a pasar lo mismo. Entonces, si hago esto, también voy a conseguir lo mismo, ¿ves? Así. Entonces, la línea datum, ¿qué es? Es la línea que va a lo largo del armazón del lente y que intersecta en el centro con la longitud vertical. Longitud vertical es la línea que va a ser, pues, que sea equidistante, ¿no? Que va a dividir en forma igual el lado nasal y el lado temporal del anteojo. Y la línea que es equidistante con la parte vertical de ambos lados es la línea datum. La línea datum, así le llaman. La línea datum. Entonces veamos qué más. Ahí está. Es la línea datum, es la línea verde. ¿Ve? Luego tenemos la distancia entre centros geométricos del armazón, DSG. Ahí está, ¿ves? DSG. Distancia entre centros geométricos del armazón. También tiene el nombre de distancia mecánica. Eso ya lo hemos visto el ciclo pasado. Pero aquí vamos a acordarnos un poquito. En teoría dice la distancia de los centros geométricos puede ser calculada sumando la A, o sea, la distancia horizontal, la abertura horizontal, más el puente, y eso viene a ser la distancia mecánica o la distancia entre centros geométricos. Entonces, por decir, si yo divido esto en este punto,
esto puede ser la distancia entre centros geométricos. D, C, G, ¿ve? Así. Lo mismo acá, de que paso por acá aproximadamente y continúo con esto, ¿ve? Ahí esta es la parte más amplia. Este es el otro, DCG, distancia entre centros geométricos. También puedo pasar una diagonal, ¿no? Una diagonal y va a pasar por lo mismo. Entonces, y esto viene a ser el puente, ¿ve? El puente. Por decir, si esto vale 42, por decir 42, entonces el puente vale 16, ahí está, ¿ve? Puente 16, ¿ve? Entonces, si yo mido de este punto la parte interna temporal con la parte interna nasal, eso viene a ser la distancia entre centros geométricos, o sea que DCG, ¿ve? DCG que viene a ser igual a la distancia mecánica, ¿ve? Eso viene a ser. A ver, admito. A ver, ya están. Entonces ahí lo tenemos. Y esta distancia mecánica es sumamente importante, porque eso nos va a permitir comparar la distancia interpupilar y determinar el descentrado. Si el ojo está acá, entonces el descentrado es igual a 0, ¿ve? ¿Ah? Pero si el ojo está más acá, ¿ve? Si el ojo está más acá, por decir, esto viene a ser la distancia interpupilar, ¿ve? De acá a acá. ¿Ah? Y por lo tanto aquí hay un descentrado nasal, ¿ve? Aquí hay un descentrado nasal de acá a acá. Entonces, por lo tanto, aquí va a estar un descentrado, más otro descentrado, vamos a tener 2 veces el descentrado, ¿ve? Más la distancia interpupilar, más la DIP, ¿ve? Entonces, ¿eso qué viene a ser? ¿Qué viene a ser? La distancia. A ver, ¿qué viene a ser? ¿Ah? ¿Viene a ser la distancia mecánica? No. Este de acá sí, pues, va a ser la distancia mecánica. Esto de acá, más todo esto que es la DIP hasta acá, más esto viene a ser la distancia mecánica, ¿ve? ¿Ah? Viene a ser la distancia mecánica, ¿ve? Así es, ¿ve? La distancia mecánica. Entonces, si decimos 2 veces descentrado, ahí está, ¿ves? 2 veces el descentrado es igual a ¿qué? A la distancia mecánica menos la DIP, ¿ves? Así, por lo tanto, el descentrado va a ser igual a la distancia mecánica, o sea, distancia entre centros geométricos, menos la distancia interpupilar entre 2, eso ya lo dominan, entre 2. ¿Ah? Y ese descentrado, ¿qué va a incluir? Va a incluir un efecto prismático, que puede ser nasal o temporal, dependiendo si es positivo, negativo o lento. ¿Así? Entonces, si es positivo, el descentrado nasal, el prisma será base nasal. ¿Ve? Si es negativo, si el descentrado es nasal, el prisma va a ser temporal. Entonces, eso nos acordaremos más adelante para hacer los ejercicios correspondientes. Pues ahí tenemos. Entonces, esto viene a ser la distancia mecánica. Esta distancia, de que si yo mido de acá directamente, de acá hasta acá, estoy midiendo la distancia mecánica. Ahí está. Ahí estoy midiendo la distancia mecánica. ¿Ah? Y estoy midiendo también, a su vez, la distancia entre centros geométricos. ¿Ves? Así. Estoy midiendo esto. O sea que esta distancia, acá, es la misma. ¿Ves? Es lo mismo. Ahí está.
Entonces ahí tenemos el sistema Boxing, datos que se encuentran en la varilla de anteojos, dice, datos que se encuentran en la varilla de anteojos. En la varilla van a estar el calibre. Si ustedes miran cualquier anteojo, ahí van a encontrar el calibre del anteojo, todos los datos. Entonces, cuando dice 42 por 16 por 140, significa esto es el 42, este es el puente y el tamaño de la varilla es el 140. Todo en milímetros, ¿eh? Entonces, si miran cualquier anteojo y miran el brazo, ahí va a estar estos datos. Entonces, ahí te dicen cuál es la abertura horizontal, cuál es la dimensión del puente y qué tamaño es la varilla. Eso en todos los anteojos. Así es. Si no hay eso, entonces será un anteojo artesanal. Ah, ahí está. El sistema Boxing, ahí está. Abertura horizontal más puente, puente 16. Ahí está, ¿ves? Distancia mecánica. Eso viene a ser la distancia mecánica, ¿ves? Entonces, abertura horizontal más puente es la distancia mecánica. Ahí está. Entonces, aquí tenemos, regresemos a la línea, dice, ¿no? Ahí está la línea datum, ¿ves? De la línea datum, ¿ves? Y trazamos una línea exactamente en la mitad de la distancia entre los dos lentes, ¿verdad? En el puente. Entonces, ¿qué viene a ser? Entonces, si yo aplico esto acá, en este centro, una vertical como está acá, ¿ves? Como está acá, entonces voy a poner esto acá y voy a poner esto acá. Ajá. Entonces, ¿qué queremos averiguar? Aquí tendríamos que averiguar cuánto sería, por decir, la distancia nasopupilar, ¿ves? A partir de acá es que podemos verificar si hay asimetría facial o no del paciente. Incluso puede haber una asimetría vertical, un ojo un poquito más arriba que el otro, o un poco más corto con relación al otro. Entonces, casi siempre hay algo de asimetría facial horizontal. Vertical es muy poco, salvo que tengan pues una condición de un accidente o el piso de la órbita está más abajo, hundido, y eso va a implicar la prescripción de prismas para fusionar y que el paciente no vea doble. A ver, ¿qué más hemos puesto en este acá? Admito acá. ¿Ves? A ver, ahí tenemos, y ya está. Ahí está la distancia mecánica, viene a ser esto, ¿ves? La distancia mecánica, que es la misma distancia si mido de acá hasta acá. Es la misma, ¿ves? Es la misma. Si mido de acá hasta acá, va a ser la misma. Si mido de acá hasta acá, va a ser la misma. Y si mido de acá hasta acá, también va a ser la misma, porque el anteojo es simétrico, ¿ves? Trazamos la línea de distancia entre centros geométricos encima de la línea datum. Ahí está, ¿ves? De manera equidistante para determinar los centros geométricos del anteojo. Ahí está. Lo tenemos, lo vimos ahí. Entonces, ¿cómo es más fácil? Trazar, por decir, dos líneas que se crucen con el centro geométrico. Aquí, dos líneas que se crucen en el centro geométrico. Y unimos esas dos puntos que se están cruzando. Eso viene a ser la DSG o la distancia mecánica. Pero muchas veces no hay una plantilla acá. Y no podemos trazar esas líneas, ¿eh? No sabemos dónde está, pero sí es bien fácil agarrar una regla, colocar el cero acá, ¿eh? Colocar el cero y trazarlo, ¿eh? Colocar el cero y juntarlo acá en este punto. Colocamos el cero acá y medimos esto, ¿eh? Esto es exactamente la distancia mecánica. Entonces, si trazamos acá, por decir, de acá a acá, va a ser la misma distancia, ¿ves? De acá es la misma que esta. Ahí está. Porque acá se está estallando, aquí se está acercando. Y aquí está en el centro, en la línea de datum. Y normalmente se acostumbra a medir en el centro del anteojo, en la línea datum, ¿ve? En la parte nasal interna del ojo derecho, en la parte temporal
interno del ojo izquierdo. Nasal, o sea, nasal interna y temporal interno. Eso viene a ser la distancia mecánica. Y la diferencia que hubiera entre la distancia interpupilar, eso va a ser el descentrado. Ahí estamos, veamos qué más. ¿Ah? Y lo otro es que si nosotros tomamos por decir, la altura pupilar que puede estar acá por un ojo, ¿ve? Acá, y el otro puede estar por acá, por decir acá. Entonces, lo que midamos de acá a la parte central de la nariz o del puente, eso viene a ser la parte, la distancia nasopupilar derecha, y de acá para acá es la distancia nasopupilar izquierda. Entonces, aquí, si esta distancia nasopupilar derecha con la izquierda no miden igual, estamos ante una asimetría facial. Y cuando se adaptan progresivos, hay que tomar muy en cuenta eso. Así es, de lo contrario, va a haber un efecto prismático, y un ojo va a ver bien y el otro no. O ambos ojos quedan con una anisoconvergencia, o sea, no van a converger en el mismo punto. Entonces, de tal manera que hay que respetar la altura que hemos pedido. Esta es la altura. Si por decir esta altura es un poquito más arriba que la otra, también hay que respetarlo. Pero hay que hacerlo bien, tiene que estar bien medido. Cuando estemos seguros de que esta marca de la altura pupilar está en el centro de la pupila, ahí recién tomamos la distancia interpupilar y la distancia nasopupilar. En monofocales el efecto prismático se compensa cuando hay asimetría facial, pero en progresivos no, pues. En progresivo el efecto de convergencia tiene que ser a partir de la altura pupilar de un ojo y a partir de la altura pupilar del otro ojo. Si esa distancia nasopupilar es distinta, entonces la convergencia también va a ser distinta, pero va a ir al mismo punto. Pero si tomamos como equidistantes, entonces el efecto convergente de uno va a ser distinto del otro. Entonces ahí es cuando se fracasa en la adaptación de progresivos, porque el paciente dice, leo mejor con un ojo, pero con el otro no, así. ¿Ah? O va a decir que veo medio movido, entonces no se acostumbra, no se adapta. A ver, ¿qué más? ¿Ve? Y luego tenemos acá con la abertura vertical. Acá igual, dice la línea datum, ahí está la línea datum. El puente, que es la distance between lengths, o sea, ese es el puente. Y esta es la abertura vertical, que viene a ser B, que es 34. Y 42 la abertura horizontal. Entonces ahí tenemos ya el otro dato, la abertura vertical, la abertura horizontal y la línea datum. ¿Ves? Ahí está. Entonces, ¿qué más tenemos ahí? Ahora estamos teniendo la distancia entre centros geométricos. ¿Ves? Ahí está. En la línea datum. ¿Ves? Ahí está. Entonces eso viene a ser la distancia mecánica. Y aquí tenemos el puente y la forma equidistante. Y la distancia mecánica, si medimos la parte temporal del ojo derecho con la parte nasal del ojo izquierdo, es igual que la distancia entre centros geométricos. Entonces, eso estamos redundando un poquito. Y ahí está. Dice, ¿no? Diámetro efectivo de, digamos, diámetro efectivo de lente. El diámetro efectivo de E. Diámetro efectivo, ¿cuál es? La diagonal mayor. La diagonal mayor, pero en este caso le aumentamos 1,5 milímetros para el bisel. Vamos a ver lo que dice. Es 2 veces la distancia del centro geométrico hasta el borde. ¿Ve? Es 2 veces la distancia del centro geométrico hasta el borde más extremo del aro del armazón. ¿Ve? Entonces, el diámetro efectivo es usado en combinación con la medida del descentrado para determinar el diámetro final de la lente.
de la lente oftálmica, ¿no? Que se requiere para ser ensamblada en el aro del anteojo. ¿Sí? Entonces vamos a ver si contempla el 1,5 mm para biselar o no lo contempla. ¿Sí? A ver, ¿de qué dice acá? Primero tomamos la distancia del centro geométrico hasta el borde más extremo del aro. Dice, ¿ve? El armazón lo que nos va a dar el radio más largo. El radio más largo. Centro geométrico, buscamos el radio más largo. Y eso hay que duplicarlo. Ajá, entonces, el diámetro efectivo sí está contemplando la ranura. ¿Ve? Porque si yo tomo esta parte y de acá se va a pasar hasta acá. ¿Ve? Entonces, esta es la parte más larga. Esta es la parte más corta. ¿Ve? Claro, si pongo acá, esto va a ser más cortito, pero si llego hasta acá, sí va a estar completo. O sea que este tamaño de acá es igual que este tamaño de acá. Entonces, el bisel va a entrar hasta acá, ¿ves? Y el bisel va a entrar hasta acá. Entonces, eso viene a ser el aro efectivo. El radio más largo, por 2, viene a ser el diámetro efectivo del aro, ¿ves? Diámetro efectivo. Entonces, diámetro efectivo viene a ser más el descentrado es igual al diámetro del lente. Porque muchas veces decimos, ¿no? Tomamos la diagonal mayor así, ¿sí? Diagonal mayor. Entonces, el diámetro efectivo viene a ser igual a la diagonal mayor, ¿ve? Más 3, así, más 3, que viene a ser igual a, en este caso sería más el descentrado, sería más el descentrado. Entonces vamos a borrar esto de acá, ¿ves? Eso está. Vamos a poner más completo. Ahí está, ¿ves? Más el descentrado va a ser igual al diámetro mínimo del lente para ensamblar. Entonces, si prefieren esto de acá, que es lo mismo, o simplemente toman el centro geométrico, miden la parte más larga y lo multiplican por 2. Eso ya es el diámetro efectivo. ¿Ves? Así es. Entonces aquí sería diámetro efectivo va a ser igual el radio mayor por 2. Ahí está, ¿ves? Por 2. Así. ¿Ah? Entonces, si medimos por de acá a acá, puede salir por decir, a ver, 22. Pero aquí sale 24. Entonces yo tengo que tomar 24 por 2, 48. Así. 24 por 2, 48. Ese ya es mi diámetro efectivo. Entonces, a esto también le llamamos, por decir, ¿no? Le llamamos este diámetro efectivo más 3. También le llamamos el aro máximo. ¿Ves? Hay varias nomenclaturas. O sea que para el que esté más familiarizado con aro máximo, ahí está. Entonces, el aro máximo exactamente es lo mismo que decir, ¿no? Diámetro efectivo es igual al aro máximo, ¿eh? Así, al aro máximo. Y esto es lo mismo que decir diagonal mayor más 3. ¿Sí? Ahí está. Profesor, una pregunta. En Ahí. lo que está enseñando ahorita de los parámetros de la montura, también nos sirve para sacar para reducción, ¿no? Claro, esto por Para que dé decirlo, más cuando exacto. tú encuentres esto, el diámetro del lente, si es positivo, vas a reducir a este diámetro. ¿Ve? Si ¿Ah? por Y decir, el negativo también. esto, vamos a hacer ejemplos ahora.
por decir, si esto te sale por decir 60 y tu lente normalmente es 65, entonces lo pides con diámetro 60. Así lo pides, entonces vas a reducir, por decir, si tenemos un lente positivo, por decir así, ¿ve? Y esto vale 65, ¿ve? Y quieres 60, entonces vas a reducir a 60 acá, ¿ve? Vas a reducir hasta acá y queda más delgadito. Así es, vamos a hacer varios ejemplos al respecto, ¿ve? Entonces vamos a ver qué más hemos puesto primero ahí, ¿ve? Y luego aplicamos el tema, ¿ve? Aquí está lo mismo, ¿ve? Sí, seguimos, ¿ve? Acá por decir estamos, y luego dice, duplicamos esta distancia y tenemos nuestro diámetro efectivo. Ahí está, ¿ve? Acá dice, ¿no? Tomamos el radio más largo y duplicamos esta medida, ¿ves? Y luego duplicamos esta distancia y tenemos nuestro diámetro efectivo, ya está, ¿ves? Entonces, diámetro efectivo, tenemos esto de acá, y viene hasta acá, pues obviamente, ¿ves? Fíjense, ¿ves? De acá a acá sería más chiquito, pero al duplicar está ingresando hasta la parte externa del aro, ¿ves? Hasta acá, a la parte externa del aro. Entonces, si aprendemos a medir eso, la parte más ancha, entonces perfecto. O si no, la diagonal mayor y le aumentamos 1,5 mm para el bisel por lado, y entonces eso suma más 3. Entonces veamos, a ver qué más. Aquí tenemos puente, distancia mecánica, tenemos radio mayor, al duplicar aplicamos eso, ¿eh? A ver, seguimos. Entonces aquí tenemos, acá está, ¿ve? Dice distancia o dimensiones del ojo derecho a ser medido. Ahí está, ¿ves? ¿Qué viene a ser esto? Centro geométrico. Ahí está, ¿ves? Centro geométrico. ¿Ves? Diámetro efectivo. Ahí está, ¿ves? El extremo. Acá. Diámetro efectivo. ¿Qué más? ¿Ves? Profundidad o altura vertical. Ahí en la profundidad dice altura vertical. Acá está. Y aquí tenemos el sistema Boxing de A, y viene a ser abertura horizontal. Entonces aquí el diámetro efectivo es igual 2 veces por el radio más largo. El radio más largo sería de acá para acá, ¿ves? Por 2, ahí está. Entonces el descentrado, que viene a ser distancia mínima del lente, ¿no? Distancia mínima del lente. El descentrado, distancia mínima del lente. Entonces aquí sería, no, diámetro mínimo del lente. Diámetro mínimo del lente es igual al aro efectivo más 2 veces el descentrado más 2 milímetros, ¿ve? Aquí. Entonces, en este caso, aquí le está aplicando 2 milímetros más. A ver, vamos a ver, vamos a aclarar eso bien bonito. Entonces vamos a ver qué ejemplos hay, ¿ves? Ahí está. Aquí tendríamos, ¿no? Montura, forma tradicional y o tamaño. Mediano a pequeño. ED, diámetro efectivo. ED A más 4 milímetros, dice, ¿no? A, o sea, distancia horizontal más 4 milímetros. Medio horizontal del aro. Ajá. Entonces, el descentrado, DC, tendríamos entonces diámetro mínimo de la lente, es igual al diámetro efectivo de lente, más 2 veces el descentrado, más 2 milímetros todavía. Entonces, vamos a ver. Hay más gente esperando. A ver, no. Ya, entonces voy a dibujar acá un anteojo completo. A ver, vamos a ver. Eso es, ¿eh? Si yo tengo, por decir, una receta, por decir, así una refracción igual a más 4, ¿eh? Así.
Entonces, si yo tengo la DIP igual a 60, por decir. Luego tendría este anteojito, por decir cualquiera de estos, ¿eh? Por decir este de acá. Este de acá. De acá a acá, por decir, de acá a acá, más derechito, ahí. Esto vendría a ser de acá a acá. Este sería de acá a acá. ¿Eh? Ahí está. Este sería mi distancia mecánica, ¿ves? Así. Entonces, pongamos que la distancia mecánica vale igual a 60, no, 70 que se ve, 70 milímetros. ¿Ves? 70 milímetros. Entonces mi ojo está por acá, mi ojo está por acá. ¿Ves? Ahí está. Ahí está, de acá para acá, hay 60. ¿Ves? Y mi distancia mecánica es tanto. Ahora, pongamos que mi diagonal mayor podría ser, por decir, de acá para acá. Este de acá. Mi diagonal mayor, sea igual a, mi diagonal mayor sea igual a, por decir, 55. Ahí está, 55. Ahí está, diagonal mayor. Entonces, eso sería mi diagonal mayor. Y mi aro efectivo sería más 3 milímetros, según lo que estamos acostumbrados acá. Entonces, en este caso, el aro máximo, o sea que la ED, por decir, el diámetro efectivo, o DE, o effective diámetro sería, a ver, vamos a ver. Diámetro efectivo vamos a poner ahí. El diámetro efectivo va a ser igual al aro máximo. Aro máximo, ¿ves? Aro máximo. Entonces, donde el DE, el aro máximo, donde el aro máximo, así, aro máximo, ahí está, igual DE, diámetro efectivo, va a ser igual a la diagonal mayor. Ahí está, esta es una D, diagonal mayor, más 3, así de, eso aplica. Entonces, y el diámetro total de mi lente, mínimo, va a ser igual al aro máximo, o aro efectivo, que viene a ser eso, aquí sería diagonal mayor más 3, ahí está, aro máximo, más el descentrado, ¿ves? Más el descentrado, ahí va, ¿ves? Entonces, mi diámetro total del lente, pero tendría que calcular acá primero el descentrado, ¿ves? El descentrado es igual a distancia mecánica, 70, menos distancia interpuplar, 60, entre 2. Y mi descentrado es igual a 5. ¿Ves? Ahí está. Entonces, mi aro máximo aquí, aro máximo que diagonal mayor más 3. Diagonal mayor, ¿cuánto mide? 55 más 3, 58. ¿Ves? 58. Más 5 sería 63. Entonces yo pediría un diámetro de 63 para ejecutar esta montura, en esta montura, esta receta.
Entonces, si yo pido 65, va a quedar grueso. Entonces lo pido en 63 y me va a bajar algo, ¿no? Entonces ya luego calculamos los espesores. Por esto vamos a poner una página en blanco y trabajar. ¿Eh? Entonces vamos a poner una página en blanco. Entonces, ¿y aquí cuánto sería? ¿El ED cuánto nos salía? Nos salía 58, ¿no? 58. 58 era el ED. 58. Más el descentrado que era 5. Más 5. ¿Cuánto sale? ¿Eh? Sale 63. Y acá el ED. Acá va a salir un poquito, 2 veces el descentrado, diámetro mínimo del lente. Claro, este es el diámetro del lente. Y aquí para este efecto, el diámetro mínimo del lente, según esto, es igual al ED. El ED era el aro efectivo, el diámetro efectivo. El diámetro efectivo, que era 58 también. 58. Más 2 veces el descentrado, más 10. Más 2 milímetros. ¿Ve? Fíjense qué falso sale eso. ¿Ve? 58 más 10, 68 más 2, 70 sería. Y eso no es cierto, pues. O sea que este cálculo está mal, porque acá se han equivocado. Debió aplicar ED más 2 o más 3 nada más. Más el descentrado, claro. El ED más el descentrado. El ED ya está aplicando, ¿no? El ED ya está aplicando diagonal mayor más 3. Así es. Y acá dice 2 veces el descentrado. Más 2 milímetros. 2 veces el descentrado es 2 por 5, 10. ¿Ve? ¿No ves? Este está mal. Ahí sí los he equivocado. Porque esto sí es real. Pues este sí es real. Entonces, ¿por qué? Porque yo voy a tener mi anteojito acá. Ahí está, ¿ves? Entonces, voy a borrar ahí. ¿Ves? Voy a borrar. Entonces, mi anteojito cualquiera. Entonces, yo voy a descentrar 5 milímetros. O sea que mi anteojito viene por acá, ¿ves? Viene por acá. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Y en mi otro anteojito viene por acá. Ahí está, ¿ves? Ahí va a aplicar, pues, ¿ves? Entonces, mi centro óptico va a estar acá. Y mi centro óptico va a estar acá. ¿Ves? Y esta dip justo va a ser 60. Al descentrar 5 milímetros, estoy aplicando mi diámetro. ¿Ves? Estoy considerando el biselado, el aro máximo. Así es. O sea que el aro efectivo, por decir la parte aérea, más 3 milímetros, con 1,5 milímetros para biselar. A no ser que este está considerando 2 veces, no, el ED no puede aplicar, pues. Claro, 2 veces Está como el anterior, el pues. diámetro mayor. ¿No es? Está como el anterior. Claro, este descentrado es correcto. Entonces, diámetro mínimo del lente, ese es el diámetro mínimo del lente. Entonces, nuestro diámetro mínimo, acá dice, ¿no? ED igual horizontal más 4. Y en ese caso, horizontal tendría que ser bastante menor, ED horizontal más 4 milímetros. Entonces, vamos a ver. Lo que medimos nosotros es la diagonal mayor. Y le aplicamos 3 milímetros más para el bisel. Así es. Y luego le aplicamos más el descentrado.